Hola, mi nombre es Sara. Tengo 16 años y odio a mi mamá. Porque mi mamá me odia a mí y piensa que soy una persona terrible. Pero estoy segura de que no hice nada malo. Mamá cree que soy una chica de baja moral que carece de responsabilidad social. En realidad, ella dijo algo mucho peor. Solo trató de decirlo amablemente. Como si sus palabras ofensivas no fueran suficientes, también tuve que cumplir con las terribles ideas de mi mamá sobre cómo convertirme en una buena chica. Todo esto porque profané el funeral de mi abuelo, tomándome un momento para estar a solas con mi novio. Entonces mi historia comenzó con la muerte de mi abuelo. Por supuesto que tuve un evento triste, pero yo apenas conocí al abuelo. Cuando lo vi por última vez todavía era una niña pequeña, así que no me sentí abrumada por el dolor. Pero mi mamá sí. Cuando mi abuelo sufrió un derrame cerebral, que se convirtió en la causa de su muerte más tarde, mi mamá me dejó sola y se mudó del norte al sur del país para estar con él. Por supuesto, su preocupación por el abuelo era comprensible. Pero antes de eso, mamá no se comunicaba con él en absoluto. No había llamadas de saludo para cumpleaños, no había envíos de regalos para Navidad, nada. No creo que haya habido ningún tipo de hostilidad entre mi mamá y mi abuelo. Ambos tenían una indiferencia bastante fría entre ellos. Tan pronto como mamá se enteró de su accidente cerebrovascular, corrió a la clínica donde fue tratado el abuelo. Vio por sí misma que él estaba en un estado terrible y tomó un avión de regreso para tomarse unos días libres y poder cuidar al abuelo durante mucho tiempo. Pero mientras ella resolvía todo en su trabajo, el abuelo murió. Nunca había visto a mi mamá así. Lloraba, literalmente se arrancaba el pelo y se culpaba por todo. Mamá se llamó a sí misma una hija terrible, indiferente e ingrata, y se obsesionó con la idea de que la única forma de enmendar al abuelo, o al menos un poco, era organizar una maravillosa ceremonia fúnebre para él. Para hacer esto, decidió reunir por todos los medios a todos nuestros parientes, que estaban dispersos desde Hawái hasta Connecticut. Me convertí en la primera víctima del plan de arrepentimiento de mi mamá. Me separaron de la rutina habitual de mi vida durante casi una semana. Tuve que dejar la escuela y amo mi escuela. No por estudios, por supuesto, sino por mis amigos. Tuve que renunciar a todos mis planes para los próximos días para volar hacia el sur junto con mi mamá. Quería quedarme en un hotel porque me sentía incómoda en un lugar donde alguien había muerto recientemente, pero mi mamá insistió en que nos quedáramos en la casa del abuelo. Y luego comenzó a contarme numerosas historias de su infancia y de los años más jóvenes del abuelo y mostrarme todo tipo de cosas viejas. Fue muy agotador. No quiero parecer egoísta, pero no entendía cómo eso se relacionaba conmigo. Lamentaba que el abuelo hubiera muerto y lo sentía mucho por mi mamá, pero todo lo que quería era descansar unos días y, por supuesto, volver a casa. Y cuando nuestros numerosos familiares comenzaron a llegar, solo empeoró. Todos apoyaron esta atmósfera de duelo hipócrita, aunque la mayoría de ellos, como yo, solo habían visto al abuelo un par de veces. Mi única salvación fue Carl. Era mi primo lejano, era varios años mayor que yo, y antes del funeral del abuelo apenas nos conocíamos. Carl estaba atrapado exactamente en la misma situación desesperada que yo. Éramos los únicos que tenían más o menos la misma edad en esta multitud de parientes, por lo que rápidamente encontramos puntos en común. Todas las mañanas, Carl y yo huíamos de los demás, conversábamos sobre todo en el mundo y jugábamos juntos. Por supuesto, si alguien de los adultos nos hubiera encontrado, nos habrían regañado por tener comportamiento inapropiado, pero era divertido. Y pronto, Carl y yo descubrimos que íbamos a estar atrapados en ese lugar durante mucho tiempo. El caso fue que después de la muerte de mi abuelo, mi mamá acusó a la clínica donde fue tratado por negligencia. Parecía que mi mamá los iba a demandar, tratando de demostrar que el abuelo no pudo recuperarse debido a haber sido maltratado. Por supuesto, no había posibilidad de que ella ganara el caso, pero la acusación desencadenó una especie de investigación. Entonces no podíamos recibir el cuerpo del abuelo para el funeral. ¿Puedes imaginarlo? Los familiares llegaron, todo lo necesario para la ceremonia estaba arreglado y pagado. Todo estaba preparado para que todos pudiéramos llorar en la tumba del querido abuelo. Pero no había nada que poner dentro. Perdóname por mi humor negro. Fue Carl quien me ayudó a ver la situación desde ese ángulo y aceptar todo esto. El funeral fue pospuesto por un número desconocido de días. Mamá no dejó que ninguno de los familiares regresara a casa, por lo que la atmósfera se volvió cada vez más tensa. Y luego me di cuenta de que sentía algo por Carl.
No sé cómo pasó, pero si te encuentras en un espacio confinado con un buen tipo, es posible que tengas algún tipo de química con alguien. No tenía novio, así que no veía nada de malo si algo sucedía entre nosotros. Lo único que no sabía en absoluto era cómo hacer que Carl entendiera que había comenzado a mirarlo no solo como un amigo ingenioso y genial. Afortunadamente, o tal vez por el contrario, desafortunadamente, Carl era un tipo inteligente y leía muy bien mis emociones, y aprovechó la primera oportunidad en que nos dejaron solos para usar la situación para nuestro beneficio mutuo. Era el día en que mamá había planeado una nueva ceremonia fúnebre. Nadie estaba seguro de que esta vez pudiéramos recibir el cuerpo del abuelo, pero mamá obligó a todos a ponerse la ropa de luto, obligó a todo el personal contratado a trabajar de nuevo e incluso alquiló una sala de despedida. Mamá estaba muy ocupada con todas estas tareas y se olvidó de mí. Pero Carl, no. Me tomó de la mano y me arrastró a la sala de luto vecina que parecía cerrada en ese momento. Había muchos ataúdes, afortunadamente vacíos, por lo que la vista de personas muertas no echó a perder nuestro estado de ánimo romántico recién nacido. Carl comenzó a besarme. Fueron unos 10 minutos maravillosos, pero luego nuestro escondite fue descubierto por una moza contratada. No sé qué pensó esta vil observadora, pero no nos interrumpió a Carl y a mí. No nos habíamos dado cuenta de su presencia. Pero mi mamá se aseguró de que a ella sí la viéramos cuando la moza la trajo a esa habitación. Antes de este momento no sabía que mi mamá podía gritar tan fuerte. Y por alguna razón, ella solo me gritó a mí, lo que le permitió a Carl retirarse tranquilo. Estaba perdida, así que apenas me resistí cuando mi mamá me agarró por el cuello de luto y me arrastró de regreso al pasillo. Después de eso, ella continuó gritándome y diciéndome malas palabras frente a la multitud de nuestros parientes. Evitamos un drama aún más grande solo porque el cuerpo del abuelo finalmente había llegado. Así que el viejo hizo algo bueno por mí después de todo. Al día siguiente, nuestros familiares comenzaron a partir y Carl también tuvo que irse. Comprendí que después de esa incidencia probablemente se sentiría incómodo hablando conmigo en presencia de otros. Así que me alegré de que hubiera logrado dejarme su número de teléfono. Realmente sentía algo por ese chico y esperaba seriamente que pudiera convertirse en mi novio. Mamá no me habló durante varios días. Básicamente no nos hablamos hasta que volvimos a casa. Y luego mi mamá repitió todo lo que estaba pensando de mí una vez más. Ya no quería escuchar esos insultos, así que simplemente corrí a mi habitación y cerré la puerta con fuerza. Al día siguiente descubrí que estaba bajo arresto domiciliario. Mamá todavía estaba de vacaciones, así que decidió llevarme a la escuela y recogerme justo después de clase. Yo ardía de vergüenza, pero no sabía qué hacer con eso. Además, ya no tenía acceso a Internet. Mi mamá estableció una nueva contraseña que no podía ingresar. También me quitó el teléfono inteligente y lo reemplazó una especie de teléfono móvil antiguo, así que perdí el número de Carl y no pude enviarle un mensaje de texto. Tuve que soportar todo eso por mi comportamiento supuestamente desvergonzado e indulgente. Pero mi mamá entendió que todas estas restricciones eran ineficaces. Pasaron varias semanas y tuve la oportunidad de espiar una de las conversaciones de mi mamá. Rara vez hablaba con alguien por teléfono, así que supuse que probablemente era importante. Y luego escuché que mi mamá me iba a enviar a un internado privado. Estaba tan sorprendida que inmediatamente me delaté y exigí una explicación de mi mamá. Mamá me lo confirmó con calma. Sí, había elegido una buena escuela y, lo más importante, era solo para chicas. Todo ya estaba arreglado y ella solo tenía que hacer el primer pago para que yo comenzara a estudiar allí. Traté de protestar. Amaba mi escuela, amaba a mis amigos. No quería ir a una institución terrible rodeada de alambre de púas. Pero mi mamá solo repitió todas esas cosas desagradables sobre mí que consideraba ciertas y agregó que una escuela de chicas solo me haría bien. Al final de nuestra conversación, me recordó que yo era menor de edad y que no podía ir en contra de sus decisiones. Pero decidí intentarlo. Era menor de edad, cierto, pero ya tenía una licencia de conducir. Mi mamá tenía un auto viejo en el garaje que había planeado vender durante mucho tiempo. Por la noche tomé algunas cosas, salí de la casa y me alejé de ese lugar. Tenía la dirección de Carl. Vivía en un estado vecino, así que fui a verlo. Conduje toda la noche y todo el día, y a la noche siguiente logré encontrar la casa de Carl. No pude advertirle sobre mi visita, así que decidí sorprenderlo.
Pero me esperaba una sorpresa en la casa de Carl. En lugar del novio de mis sueños, una hermosa joven me abrió la puerta. Y a diferencia de mí, ella no era su prima. Resultó que Carl no era soltero. Cuando descubrió el motivo de mi visita, se enojó tanto que llamó a mi mamá personalmente y le dijo que fuera a buscarme. Mi escape falló y mi corazón se rompió. Al regresar a casa en el asiento trasero del automóvil, me di cuenta de que no podría evitar el internado privado, y le dije a mi mamá que la odiaba. Y mi mamá me dijo lo mismo.